hermanos, que el Señor los bendiga. Qué bueno poderlos saludar, qué bueno que podamos estar juntos en armonía, amén, gozándonos de la presencia del Señor. La semana pasada el Señor nos hablaba a través de su palabra al respecto de que nosotros debemos nuevamente ir y tomar ese primer amor que habíamos tenido con el Señor. También nos habló en ese momento que así como a la iglesia de Éfeso le fue requerido, ¿verdad? El Señor le demandó que recordara de dónde venía, ¿verdad? De lo que Él le había dado y que hiciera las obras que estaba haciendo cuando estaba enamorado de Él, y los llama a que vuelvan a buscar ese primer amor. De la misma manera, todos nosotros, si en algún momento fuimos confrontados, llamados a tomar nuevamente ese primer amor con el Señor, pues que lo hagamos, lo tomemos. Pero vamos a continuar. Eso fue lo que el Señor nos habló la semana pasada y nos sigue hablando todos los días de nuestra vida. Pero también vamos a ahora tomar lo que el Señor habla a otras de las iglesias. Como bien aprendimos la semana pasada, vamos a estar viendo justamente Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, donde están las cartas, los mensajes a 7 iglesias que son un reflejo, que son o representan a la iglesia, no solo a la iglesia primaria, de hecho de los apóstoles, sino que también a la iglesia actual, a la iglesia moderna, si la queremos llamar de esta manera. Entonces vamos a ver cómo es que el Señor nos habla a través de otra de las iglesias. Amén. Pero para que nosotros podamos iniciar, quiero por favor que iniciemos orando, entregándole este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias esta mañana, Señor, este día. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente en este lugar, Señor, dándonos de tu Santo Espíritu y bendiciéndonos en cada momento. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Antes de iniciar con este tema, llamó mucho mi atención justamente lo que cantábamos al inicio en una de las alabanzas, que está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y ese versículo dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, aquí está hablando de la esposa, justamente para las bodas del Cordero, antes de las bodas del Cordero. Y entonces, si nosotros somos la iglesia, o sea, la iglesia no es esta estructura, ¿sí? La iglesia no es cuando vamos por la calle y vemos que hay una crucita, no, ahí es el templo donde se reúnen los santos, la congregación de los santos, donde la iglesia se reúne para alabar al Señor. Así que cada uno de nosotros somos la iglesia, y para cada uno de nosotros es cada uno de estos mensajes que están en la palabra de Dios. Y como iglesia, como esposa del Cordero, dice que debemos de vestirnos entonces, vamos a ser vestidos con lino fino, limpio y resplandeciente. Y para ser una iglesia que pueda ser vestida de esa manera, no tiene que tener ninguna mancha ni arruga. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar este nuevo mensaje a una de las iglesias de Apocalipsis? Primero vemos que esos mensajes lo que hace es representar, o el mensaje es de parte de Cristo a cada una de estas iglesias. En ese caso es un mensaje hacia nosotros. Empieza cada uno de esos mensajes hablando al ángel de la iglesia, que en ese caso es el obispo o el pastor que lideraba cada una de estas iglesias. Vemos acá que son 7 iglesias que son mencionadas, que son 7 iglesias que estaban justamente en la parte de Asia Menor. Y esas iglesias no solamente, o sea, es el nombre de las ciudades en donde estaban establecidas
estas iglesias. Y vemos cómo inicia cada uno de estos mensajes, los 7 mensajes. Empieza primero con elogios, ¿verdad? Primero empieza un saludo de Cristo hacia el pastor, ¿verdad? Hacia el ángel de esta iglesia. Luego viene un elogio hacia la iglesia, lo bueno que estaban haciendo, lo bueno que ellos practicaban, pero luego de esto vienen reprensiones por cosas que habían dejado de hacer o cosas que estaban haciendo que eran contrarias a la palabra. Y luego de esto viene un llamado al arrepentimiento. Hoy nos vamos a enfocar en la iglesia o el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 28. Así que yo los invito, por favor, a que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 28. Amén. Ese es un mensaje de gran relevancia para la iglesia de hoy, ¿sí? El de la semana pasada también, y todos los demás que vamos a estar escuchando y aprendiendo son relevantes para la iglesia de hoy en día, para cada uno de nosotros. Así que leamos, por favor. Están conmigo, Apocalipsis 2, 18, 28. Y la palabra del Señor dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo a la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Amén. El Señor se presenta primeramente como el Cristo resucitado a esta iglesia de Tiatira. Él se presenta de una manera gloriosa, hablando de que con ojos de fuego y con pies como el bronce bruñido, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante qué puede significar esto. Ahora, la iglesia de Tiatira realmente era una ciudad pequeña, pero era comercialmente grande. Esta iglesia o esa ciudad principalmente era el paso para otras de las mismas ciudades que están en Asia Menor, de las mismas iglesias que podemos leer aquí en esos 2 capítulos de Apocalipsis. Ahora, esta iglesia tenía algo muy bueno. Y aquí habla de que tenían amor, tenían servicio, había fe, pero también tenían un gran problema. Y es que esta iglesia toleraba el pecado. Cuando habla de esta Jezabel, esta mujer profetiza y que enseñaba doctrinas equivocadas, llevaba fornicaciones, llevaba al punto de comer alimentos sacrificados a ídolos, todo esto tiene que ver con el pecado y con falsas enseñanzas. Entonces, esta iglesia, que tenía muchas cosas muy buenas, de ejemplo para otras iglesias, realmente no era nada comparado con el pecado que estaba reinando en esta iglesia, la tolerancia al pecado y a las falsas doctrinas. Y Jesús lo que vino a hacer con este mensaje fue confrontar a esta congregación, a cada uno de los que estaban en la iglesia de Tiatira.
y les hizo una advertencia muy seria, porque les llama al arrepentimiento y que no habían querido arrepentirse y cambiar su caminar. Entonces, eso es lo que vemos. Dios lo que quiere es una iglesia que sea aprobada por Él, una iglesia que se comprometa en santidad. El problema de la tolerancia al pecado es de que no hay una vida de santidad. Porque nos callamos al ver el pecado y decimos, no es mi problema. Pero al final, este pecado trae consecuencias y contamina a toda la congregación. Más adelante vamos a ver un ejemplo justamente de cómo es esto del pecado y la contaminación y cómo afecta a la iglesia, a cada uno de nosotros. Por eso es que quise enfatizar en que la iglesia somos cada uno de nosotros. Y si nosotros toleramos el pecado, entonces Dios nos va a demandar ello, porque podemos hacer muchas cosas muy buenas delante de otros o delante del mismo Dios, pero si toleramos el pecado en nuestra vida, en la vida de nuestra familia o en la vida incluso de la congregación misma, estamos fallando al Señor. Ahora, veamos un poco más del contexto de esta ciudad de Tiatira. Como les dije, era una ciudad pequeña, ¿verdad? Dentro del Asia Menor, que en ella podía recorrerse hacia otras ciudades como Pérgamo y las demás ciudades que vemos. Pero lo que ellos tenían es que era una ciudad altamente emprendedora, si lo queremos ver de esta manera. Había muchos gremios de trabajos, ¿verdad? Había muchos tipos de trabajos, pero en el que más se especializaba era en la industria textil. Y si se recuerdan, y vamos a Hechos de los Apóstoles 16:14, justamente aquí nos habla al respecto de una mujer que era de esta ciudad y que estaba comerciando con un material que se llamaba púrpura, ¿sí? Que es un tinte muy costoso, muy costoso, que era sacado de, por decirlo así, de la baba de un caracol. Pero para poder sacar este tinte tenían que sacrificar a cientos de miles de caracoles para poder tener este tinte púrpura. Y por eso es que era muy valioso. Y eso era lo que trabajaban en esta ciudad. Veamos entonces qué nos dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Justamente acá se nos hace referencia y entonces conocemos un poco más de lo que era Tiatira. Y esta mujer se convirtió al evangelio y fue a predicar, fue a testificar también a esta ciudad a la cual ella era originaria. Ahora, el problema que había en esa ciudad, en Tiatira, era que estos gremios, estos grupos de comerciantes eran muy poderosos. Y todo lo que ellos hacían en cuanto a sus idolatrías y en cuanto a lo que era contrario a la palabra de Dios, querían que todos hicieran lo mismo. Entonces había un conflicto entre la iglesia que había sido establecida y estos gremios, estos grupos de comerciantes. Y entonces el conflicto estaba en que si ellos eran tan poderosos, no es que obligaran, pero que hacían sentir como comprometidos a los que se congregaban a hacer lo que ellos mismos hacían. Y dentro de esa misma iglesia estaba esta mujer que estaba pervirtiendo el mensaje de la palabra de Dios y contaminando a los demás a hacer y practicar pecado. Porque justamente, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, habla de que no se debe de comer animales que son sacrificados o carne que es sacrificada a ídolos, a otros dioses. Y esto es lo que estaban practicando en esta ciudad. Era parte de su vida, era parte de lo que ellos hacían, de sus tradiciones. Pero como cristianos no debían de hacerlo. Y eso estaba sucediendo. Entonces también participaban muchas veces en rituales paganos. Y como no quería la iglesia hacerlo, ella sufría también rechazo y persecución. Ahora, esta carta empieza justamente diciéndole al ángel de la iglesia, pero se presenta Jesucristo. Jesucristo se presenta como el Cristo resucitado. En Apocalipsis 2:18, que ya leímos, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira:
el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí está haciendo una referencia como el ángel que se le apareció a Daniel. Porque Daniel, cuando recibe de la visitación y recibe también mensajes, dice que el ángel tenía como ojos de fuego y su torso y sus pies como bronce bruñido. Entonces justamente hace esa misma relación. Pero Jesús es el que se está presentando como el Hijo de Dios. Esta es la única vez que leemos nosotros en Apocalipsis donde se usa el título de Hijo de Dios. ¿Sí? Es la única vez, y esto lo que hace es resaltar su autoridad y su deidad, y enfatiza que Él es el verdadero Señor sobre su iglesia. Jesús es el Señor, el verdadero Señor de nuestra iglesia, de nuestra vida, y así es como Él se presenta. Ahora, ojos como llama de fuego. Imaginémonos nosotros ver o tener la oportunidad de verlo así, con ojos como de llama de fuego. ¿Creen ustedes que esa apariencia es una apariencia apacible o viene con poder y con juicio? Pues de esa manera. Lo que significa es que Cristo, que sus ojos, que su mirada está puesta en todo lo que nosotros hacemos. Así que, hermano, aunque usted se esconda, aunque usted esté con la luz apagada y no vea nada y está haciendo lo que no debe de hacer, o esté apartado donde sea, los ojos del Señor están sobre usted. Esté donde esté, en lo más profundo del océano, en el desierto más lejano, en donde usted esté, Cristo lo está viendo. Y esa es la manera que se presenta, como con ojos de llama de fuego, porque juzga el pecado. Así que el pecado que cada uno de nosotros pueda hacer en lo oculto, Cristo nos está viendo. Y ese es el mensaje que estaba dando Cristo a la iglesia de Tiatira. Que lo que estás haciendo, yo lo estoy observando. Y voy a traer juicio por lo que tú estás haciendo. Justamente en Hebreos 4:13, acompáñenme por favor a la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Justamente acá vemos cómo Cristo ve más allá de lo que nosotros podemos aparentar, ¿sí? Él examina nuestro corazón, Él examina todo nuestro ser. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, hermanos, cuando lleguemos a la presencia del Señor y nos diga, ¿por qué lo hiciste? No vaya a creer usted que decir, no, yo no fui. Claro que sí. El Señor vio todo lo que hicimos y sigue viendo todo lo que nosotros hacemos y escudriña y examina nuestros corazones. Así que, aunque pongamos cara bonita en una situación que tal vez es difícil, lo que el Señor va a juzgar es lo que en nuestro corazón está pasando. Porque podamos tener un problema y ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero dentro de nosotros, así como, no sé si tal vez algunos son más jóvenes, pero se recordarán del doctor Merengue que salía en el periódico, ¿verdad? Él podía estar así tranquilo, pero salía como de él otro, ¿verdad? Y era el que hacía o decía o pensaba y expresaba todo lo que estaba sintiendo. Pues ese, el Señor lo conoce, el Señor lo escudriña, el Señor sabe justamente lo que hay en tu corazón y eso es lo que el Señor va a juzgar. Ahora, pies como de bronce bruñido. ¿Qué significa? Representa juicio. Jesucristo pisa con firmeza y ejecuta juicio con justicia. Y Él, todo lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer, todo va a ser juzgado como pies de bronce bruñido. Así que entonces, esta descripción que vemos en el primer versículo de esta carta a esta iglesia, nos da una descripción y nos recuerda que la iglesia está bajo la mirada de Cristo Jesús. Toda nuestra vida, hermanos, está bajo la mirada de Jesús. Así que debemos a veces de temblar y estar con nuestros pies bien puestos y saber que lo que estamos haciendo
el Señor lo está viendo y lo tomará en cuenta. Él conoce todas nuestras obras, buenas, malas y mediocres. Todas nuestras obras Él las conoce y Él no se va a dejar engañar por nuestra religiosidad extrema. Porque aunque digamos, es que Señor, yo pasé orando 2 días completos. Sí, pero vi tus obras. No por lo que nosotros pudimos hacer para querer nivelar la balanza, va a convencer al Señor. Porque Él conoce nuestro corazón y nuestra religiosidad no lo va a Él a engañar ni mucho menos convencer. Ahora, esta iglesia, si quitamos lo feo de que ya fue reclamado por Dios a esta iglesia, diríamos, qué iglesia más bonita, yo ahí me quiero congregar, ¿verdad? Porque qué amor, todos sirven, ¿sí? Qué fe la que tienen. Y son pacientes porque en medio de la persecución, en medio de los problemas, ellos han perseverado. Y qué bonita la iglesia, qué linda la iglesia. Todos queremos, se habla bien, todos se cuidan, se aman. Qué preciosa. Pero Jesús, aunque elogia todo esto de esta iglesia de Tiatira y vemos esas cualidades que tenía, Jesús con una de las cosas que estaban haciendo mal, que era el tolerar el pecado, es lo que les demandó. Pero quiero que veamos un poquito qué son esas cualidades, porque qué bonito se escucha una iglesia así. Amor es una virtud esencial en la vida cristiana. Cuando leemos nosotros la primera carta a los Corintios, capítulo 13, vemos toda la preeminencia del amor. Y es precioso aprender del amor. Y es precioso que en las iglesias nos amemos, nos cuidemos. Amén. Debe de ser así. O sea, no estamos diciendo que entonces no lo hagamos. Al contrario, hagámoslo y hagámoslo bien. Amémonos. Amémonos, hermanos. Ahora, ¿por qué nos amamos? Porque primeramente el amor de Dios está en nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos decir que amamos a Dios porque en nosotros fluye el amor. No, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y la esencia de Dios es el amor. Luego viene la parte de la fe. Son todas las cosas bonitas que nos habla en el versículo 19. Era que a ellos tenían una confianza en Dios muy grande y se manifestaba en su vida diaria. Imagínense una iglesia así. Nosotros somos una iglesia de amor, una iglesia de fe. Vemos cómo el Señor obra en la vida de cada uno de nosotros y creemos en el Señor Jesús. Confiamos en el Señor Jesús. Hemos puesto nuestra vida en sus manos. Dependemos totalmente de Él. Eso es lo que habla la fe. Así era esta iglesia. El servicio. Dice que no solo eran oyentes. Ellos llegaban temprano a servir a su iglesia. Se servían los unos a los otros. Y eran los últimos en salir porque tenía que quedar la iglesia bonita. ¿Les suena parecido? ¿Verdad que sí? Precioso. Ellos eran hacedores de la palabra. En Santiago 1:22 justamente nos dice esto. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que no solamente es de que nos vengamos a sentar todos los domingos o en nuestras casas los días jueves o los martes aquí con las mujeres. No solamente es sentarnos y escuchar. Es que lo que escuchamos ponemos en obra. Y justamente esto es lo que esta iglesia tenía. Un servicio grande. Ellos servían. Todo lo que aprendían de los apóstoles, de sus pastores, ahí mismo en Tiatira, ellos lo ponían en práctica. Y eran serviciales. Luego también había paciencia. Ellos perseveraban en medio de las pruebas y de las dificultades. Y cuando habla de que tus obras posteriores eran más que las primeras, quiere decir que todo lo reciente, toda la obra reciente que estaban haciendo era mucho mejor que cuando empezaron, que las primeras obras que tenían. ¿Qué quiere decir esto? Entonces había un crecimiento. Ellos crecían y crecían porque todo lo que hacían lo estaban haciendo para el Señor. Entonces sus obras últimas eran mejores que las primeras. Ellos progresaban en su fe. Entonces, al leer esto, a simple vista decimos que la iglesia de Tiatira era una iglesia ejemplar. ¿Sí? Vemos cómo el Señor empieza, ¿verdad?, halagando a la iglesia. Empieza diciéndoles
qué linda estás, qué bonita estás, que lo que haces me agrada porque lo haces para mí. Pero ahí viene entonces, luego cambia el mensaje y algo que tenía en su contra. En Apocalipsis 2:20 nos dice, pero tengo unas cosas o unas pocas cosas contra ti. Y empieza a listar la tolerancia a esa mujer Jezabel. Hay un debate entre teólogos, estudiosos, algunos opinan sobre quién era esta mujer, algunos incluso sin fundamentos han dicho que era la misma Lidia que había hablado Pablo en Hechos, ¿verdad? Que había llegado a Tiatira y hay un debate realmente de quién era, si es una referencia, es una metáfora, si era el nombre verdadero de esa mujer. Algunos dicen que por la traducción habla que era la mujer era la esposa del pastor de la iglesia. No nos hagamos bola realmente quién era, buscar quién era esta mujer. Simplemente habla de alguien que estaba llevando enseñanza equivocada y a pecado a la gente dentro de la misma congregación. Cuando dice aquí toleras, cuando habla de la tolerancia al pecado, ¿verdad? Porque tú toleras a esa mujer Jezabel. El problema no era que la iglesia participara toda en pecado, ¿sí? No era que toda la iglesia estuviera pecando. El problema era que estaban tolerando el pecado que había dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué? Se tapaban los ojos, ¿verdad? Ellos no miro, no escucho. Ellos no querían meterse en corregir en amor a los que estaban en pecado. Ese es el problema de tolerar. Es que ellos aguantan y no dicen nada. ¿Por qué? Porque no es su problema. Y al final es problema de toda la iglesia. Porque todos juntos somos la novia de Cristo. Y si nosotros toleramos el pecado dentro de nuestra iglesia, entonces nosotros somos parte del problema, somos parte del pecado. Como diría ese dicho viejito, ¿verdad? Que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera, si yo soy consciente de que un hermano está cometiendo pecado y me callo, yo soy partícipe del pecado. Así que, hermanos, yo sé que ese es un tema complicado porque actualmente la iglesia trata de callar, trata de ser más inclusiva y tolerante. Pero el problema es que no estamos siendo la iglesia que a Dios le agrada. Porque la iglesia que a Dios le agrada, la iglesia, la novia con la que se va a casar, es aquella que en amor corrige al otro. Y el otro recibe en amor y cambia su manera de vivir. Pero actualmente no es así. Y pasaba con Tiatira. O sea, no es algo nuevo. Es algo que ya viene de mucho tiempo. La tolerancia al pecado. Ahora, esta mujer, como les dije, no sabemos si era literal o era simbólico, pero lo que hace referencia es también a la mujer Jezabel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que está en 1 Reyes 16 y también en 2 Reyes 9. Habla de esta mujer. Y esta es quien llevó a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Y no me voy a detener y me voy a ahondar un poco más. Busquen ustedes, lean qué sucedió con esta mujer, qué llegó a hacer. Busquen ahí, investiguen quién le temía a esta mujer, ¿verdad? Después de que un varón de Dios eliminó a todos los profetas de Baal, pero al escuchar que venía esta mujer Jezabel, se fue a esconder y tuvo miedo. Esta mujer era tremenda, pero pueden ustedes ver. Vamos a enfatizarnos primeramente en lo que hoy toca, que es la tolerancia al pecado. Y dice que esta mujer seducía a sus siervos, o a los siervos del Señor, en este caso, a fornicar. Entonces, la corrupción moral y la idolatría ya había permeado, ya había ingresado dentro de la iglesia. Porque esta mujer estaba provocando a los demás a que siguieran pecando. Y no estamos hablando directamente de si eran pecados sexuales, no, pero miren, hermanos, simplemente con la murmuración y el chisme, si alguien lo tolera y lo sigue practicando, esta es una bola de nieve. Porque con uno que habla, otro escucha y así empieza todo y la verdad es quitada. ¿Por qué? Por la murmuración. Y así puede haber cualquier tipo de pecado el cual se tolere dentro de la iglesia. Entonces, hoy en día, muchas iglesias
tristemente, están permitiendo el pecado bajo su misma iglesia. ¿Con qué pretexto? Con la inclusión y la tolerancia. Ay, no, es que se va a ofender. Ay, no, es que si no se va y ya no vamos a recibir aquellito. Ya saben qué es el aquellito, ¿verdad? Entonces, tienen el miedo de confrontar el pecado y prefieren tener a todos ahí contentos, pero en pecado. Y el punto que la iglesia, lo que Dios quiere para su iglesia es que sea una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. No podemos estar tolerando el pecado dentro de la misma iglesia. Hermano, no puedes tolerar el pecado en tu casa. No puedes tolerar el pecado en tu casa. No puedes tolerar que se mienta en todo momento. No puedes permitir que la pereza, que es un pecado, gobierne tu casa. No puedes permitir que la misma murmuración de lo que escuchas de la calle lo llevas a tu casa. Y más pecados aún que puedan estar sucediendo. Entonces, no podemos nosotros pretender excusar el pecado por inclusión o por tolerancia. Cristo nos llama a santidad, hermanos. Y ese es el tema fundamental de hoy, de la iglesia de Tiatira y la iglesia Hechos de Amor y cualquier otra iglesia del mundo, es santidad. Y la santidad tiene que ver con no tolerar el pecado, primero en tu vida y luego en tu iglesia. Eso es lo que Cristo nos llama. 1 Pedro 1:16 justamente dice, porque escrito está, haciendo referencia a Levítico 11:44, sed santos porque yo soy santo. No podemos nosotros estar con Cristo, que es santo, si nosotros no somos santos. Debemos de cambiar nuestra manera de vivir. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Debemos de ser transformados por medio del Espíritu Santo y dejar de hacer las obras que hacíamos antes. No pecar. Y si pecamos, tenemos un juez justo al cual nosotros podemos llegar, pedirle perdón y Él nos perdona. Pero el punto es, no toleremos el pecado. A veces nos cuesta, hermanos. Nos cuesta porque preferimos escuchar el chisme, la murmuración, porque nos da pena decirle al hermano, perdóname, pero eso es pecado. Si tienes algo que hablar de la persona que me estás diciendo, mejor vamos y hablemos con la persona. Nos cuesta, no tenemos el carácter para poder hacer eso. Nos cuesta, nuestra misma idiosincrasia, nuestra misma cultura nos lleva a callar y no hacer. Y el problema es que esto es desagradable ante los ojos de Cristo. Y entonces nosotros estamos cayendo en el punto que dijo, y algo tengo en contra de ti, y es que toleras el pecado. Ya que fue mostrado por qué o cuál es el problema de la iglesia, luego viene juicio, pero también viene misericordia. En los versículos 21 al 23, justamente nos narra de que Cristo está diciendo que les dio tiempo para que se arrepintieran. Leámoslo para que estemos todos en el mismo contexto. Versículo 21 al 23 de Apocalipsis 2. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿A quién? A Jezabel y a todos los que estaban pecando dentro de la iglesia. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El Señor trae juicio, pero también misericordia. Hermanos, si nosotros estamos pecando o estamos tolerando el pecado, Dios nos llama al arrepentimiento y nos pide que nos arrepentamos de nuestras obras, de esas malas obras, y lleguemos delante del Padre con humildad y pidiendo perdón. Pero el problema es que aún en medio de las congregaciones se llama al arrepentimiento, pero no quieren arrepentirse.
Y justamente al final dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de la misericordia viene el juicio. Va a haber juicio para cada uno de nosotros, aunque digamos, ay, pero aquel hermano todo lo que hace no le pasa nada. Ah, no, de plano el Señor se lo perdona. No, a su tiempo llegará el juicio. Nosotros no nos preocupemos por qué no le haya llegado juicio. Preocupémonos por nosotros, cómo estamos delante del Señor. Preocupémonos cómo es que nosotros estamos viviendo día a día. Si es necesario arrepentirnos, arrepintámonos, porque el trato es entre el Señor y nosotros, cada uno de nosotros, entre el Señor y tú y el Señor y yo. Así es. Así que nosotros debemos de buscar ese tiempo que el Señor nos da de arrepentimiento. No vaya a ser que venga el tiempo donde se terminó la gracia del Señor y nosotros recibamos juicio. Justamente en 2 de Pedro 3:9, acompáñeme por favor. 2 de Pedro 3:9 habla de que Dios es paciente, ¿sí? Pero su paciencia tiene límite. Pero nosotros realmente no conocemos el límite del Señor. Pero de igual manera hay un límite para la paciencia del Señor y por eso viene el juicio. 2 de Pedro 3:9. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El Señor no retarda su promesa, pero su promesa no solamente son las cosas buenas que todos queremos, sino que su promesa también es de juicio. Y el juicio vendrá a la tierra. El juicio vendrá, pero también el juicio vendrá en cada una de las personas que pecan delante del Señor. Veamos parte del juicio. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios trajo juicio por los pecados de Sodoma y Gomorra. Vámonos más atrás. ¿Por qué fue el diluvio? Dios trajo juicio por el pecado en la creación que Él había hecho. Pero en medio del juicio hubo misericordia, porque una familia se salvó en el tiempo del diluvio, que fue Noé y su familia, y con Sodoma y Gomorra todavía fue salvado Lot y parte de su familia, porque sabemos que su esposa volteó a ver. Pero aún en medio del juicio siempre Dios va a tener misericordia. Hermanos, seamos hallados en la misericordia del Señor, porque el juicio vendrá, pero que nosotros seamos quitados antes del juicio. Justamente la iglesia será arrebatada antes de la ira de Dios, antes del juicio que vendrá sobre la creación. Amén. Entonces, como iglesia, nosotros debemos buscar el tiempo para arrepentirnos. Si nosotros estamos tolerando el pecado, si nosotros nos hacemos los locos, si nosotros nos tapamos los ojos o los oídos porque no queremos saber, pero sabemos que ahí está. Es como cuando hablan de esto que dicen el elefante rosa en la habitación, ¿verdad? Todos saben que ahí está, pero nadie quiere hablar de él. Justamente esto es la tolerancia al pecado. Sabemos que ahí está, pero ni siquiera tenemos el carácter de descubrirlo para que entonces el pecado salga de nuestras vidas y de nuestra congregación. Entonces el juicio vendrá sobre aquellos que continúen en pecado. Hermanos, no estemos dando nosotros como que creyendo que damos larga a Dios, ¿verdad? No, así como los niños pequeños, ¿verdad? Que viene la mamá y le dice, te voy a dar cincho. Pero como no le da luego, ¿verdad? El niño sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Todavía la voltea a ver y vuelve a hacer lo mismo. Te voy a dar cincho. No juguemos de esa manera con Dios, porque el Señor en su tiempo se cansa, su límite llega de paciencia y el juicio vendrá sobre nosotros. Y Dios conoce y escudriña la mente y el corazón de todos. Justamente en este versículo dice, ¿verdad? Y todas las iglesias sabrán, imagínense, o sea, va a ser sabido por todos, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. En Jeremías 17:10, se los voy a leer rápido, dice, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermano,
Todo lo que usted siembre, todo lo que yo siembre, eso segaremos. Amén. Gálatas 6:7. No creamos que nosotros podemos engañar a Dios. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Si sembramos amor al Señor, servicio al Señor, obediencia al Señor, vamos a cosechar bendición de Dios. Pero si nosotros estamos sembrando pecado, y nosotros estamos sembrando tolerancia, eso vamos nosotros también a cosechar. Todo lo que nosotros hagamos, nosotros recibiremos nuestro pago por todo lo que nosotros hagamos. Ahora, después de todo esto, después del elogio, después del regaño, si lo queremos ver así, del juicio y la misericordia, viene una promesa. Dios, que es tan bueno y misericordioso, no solamente te dice, mira, eso es lo bueno que haces y esto no me agrada, cámbialo. Si no lo cambias, pues vendrán cosas contra ti. Pero si lo cambias, hay promesa para aquel que cambia, para aquel que cambia su manera de vivir. Y en Apocalipsis del 24 al 28 viene justamente toda esta promesa. Dice, pero a vosotros, ¿quiénes? Aquellos que no están pecando, aquellos que no están haciendo y compartiendo las mismas doctrinas incorrectas, aquellos que miran el pecado y lo llevan y lo puntualizan y exhortan a los hermanos que están en pecado. Aquellos que no están viviendo conforme a esos otros, ellos recibirán entonces una promesa. Al que venza, recibirá esa promesa. Justamente como leímos al principio de Apocalipsis 19:4, y a su esposa se le dará vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Esa es la promesa al vencedor. Todos debemos de estar en las bodas del Cordero como iglesia. Que ninguno se quede, que ninguno vaya a ser llevado a juicio delante del Señor por no vivir la vida que Dios quería que viviéramos como hijos de Él. Que viviéramos realmente la vida cristiana o viviéramos la salvación que Dios ya nos dio. Así que, hermanos, hay promesas para el vencedor. Dice que dará autoridad sobre las naciones y también le dará la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Cristo Jesús. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Imagínense, esto está en capítulo 22, estamos viendo capítulo 2. Y esos son mensajes para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa es la que recibiremos. Recibiremos a Cristo Jesús como vencedores. Miren qué gran promesa. Pero aún así, muchos de los que recibieron esta carta en Tiatira probablemente hicieron caso omiso. Muchos hoy en día reciben este mensaje y hacen caso omiso. ¿Por qué? Porque no quieren vivir en santidad. ¿Saben cuál es el problema de que no le gusta al hombre y a la mujer que conocen de Dios vivir en santidad? Que aman más su propia persona y aman más al mundo que a Cristo Jesús. El problema es que no queremos vivir en santidad porque amamos lo que somos y en donde estamos. Y no amamos a aquel que nos creó y nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso no nos gusta o no queremos vivir en santidad. Porque si lo vemos textual, vivir en santidad es fácil. Estar apartados del pecado y apartados para Dios. El problema es que como aún vivimos en este tacuche que le gusta darse sus gustitos fuera de la santidad, ese es el problema. Amamos más nuestra carne y el mundo que Cristo y su sacrificio por nosotros. Este mensaje a la iglesia de Tiatira no podemos dejarla como algo histórico, así como una leyenda o un cuento. No, es algo real para nosotros hoy. Para la iglesia de hoy, para ti y para mí es este mensaje. Nosotros no podemos estar dependiendo de lo que otros hacen, sino de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La iglesia actual enfrenta esos mismos desafíos que vivió y sufrió la iglesia de Tiatira.
El peligro de comprometerse con el pecado, permitir la corrupción doctrinal y perder su pureza delante de Dios. Ese es el problema. Nosotros no queremos comprometernos a lo que verdaderamente es pecado. Y el mundo nos ha hecho creer y pensar y decir de que, no es pecado, es que él tiene un problema. Es que él es borracho. La Biblia habla de los borrachos. No, él tiene un problema con la bebida. No, es pecado. Es pecado. Él es mentiroso. No. Es que él tiene problema con la relación con la verdad. No, es mentiroso. Y la mentira es pecado. Y la Biblia dice que ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces los mentirosos, ¿hijos de quién son? Hermanos, arrepintámonos, no mintamos. Y eso lo toleramos dentro de la iglesia, lo toleramos en nuestra vida, lo toleramos en nuestra casa, todo tipo de pecado. Y la corrupción doctrinal, hermanos, hoy en día, si ustedes ven las redes sociales, ven cómo están tergiversando la palabra del Señor, utilizándolo para sus propias motivaciones. Justamente la semana antepasada se habló en Fundamento Bíblico sobre la Trinidad de Dios. Y en esa semana, después del tema, justamente me cayó unas notificaciones de una iglesia que tal vez algunos lo han visto en TikTok, que hacen dinámicas bíblicas. Resulta que es una iglesia unicitaria que niega la Trinidad de Dios. Y uno come y bebe de todo lo que hay en las redes sociales y uno no busca o no ve con sabiduría qué es verdad y qué es mentira. El problema de hoy es que la corrupción doctrinal está a la vuelta de la esquina. Está con un abrir y cerrar, ya no de un libro, ¿verdad? Sino que de un reel o un TikTok, un clic. Ahí está. Y nosotros, por no estudiar la palabra, por no tener fundamento bíblico correcto, comemos cualquier cosa. ¿Qué pasa? Hablándolo en nuestra salud, en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si comemos algo descompuesto? ¿Qué pasa con nuestro estómago? Se descompuso. Y de ahí corriditas al baño, malos. Ahora pongámoslo en lo espiritual. Cuando comemos comida adulterada de la palabra de Dios, igual nos enfermamos. El problema no es como en lo natural, ¿verdad? Que vamos corriendo al baño, no. El problema es que nuestro corazón se va endureciendo y vamos creyendo en lo que no es y creyendo en lo que nos dice cualquiera que leemos o vemos o escuchamos en las redes sociales. Ese es el problema de la iglesia actual, de que hay corrupción doctrinal y que nos gusta deliberadamente perder nuestra pureza delante de Dios. Ya no nos importa pecar. Ya no nos importa fallarle a Dios. Al rato le pido perdón. No, hermanos, lo tomamos tan ligero. Lo tomamos con tanta ligereza el decir, yo pido después perdón. Como dirían por ahí, que es mejor que más vale pedir perdón que pedir permiso. Algo así dicen, ¿verdad? No, hermanos, no es así. No es así. Porque deliberadamente estamos pecando. Deliberadamente estamos haciendo lo incorrecto y dañando, si no es a una persona a nuestro alrededor, es directamente a Dios principalmente. Fallamos. Miren, hermanos, Dios, Cristo, quiere y nos llama como una iglesia santa, apartada del mal y fiel a su palabra. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, lleguemos a nuestra casa el día de hoy. Hagamos un inventario de todas las cosas que hacemos y dejamos de hacer y veamos qué es pecado. Metámosla en una bolsa, ¿verdad? No reciclable, por favor, y saquémosla de nuestra casa. Porque el pecado no debe permanecer en nuestro hogar. Y cuando lo hacemos en nuestra casa, definitivamente acá no vamos a venir a hacer lo mismo. Porque entonces el pecado que estábamos nosotros llevando y haciendo ya está fuera. Entonces no vamos a pasar la pena, la vergüenza de que alguien venga con mucho amor en el Señor y nos diga, hermano, eso que tú estás haciendo es pecado. ¿A quién le gustaría que se lo hicieran? Vamos a pasar aquí a todos y le vamos, no, son bromas. Para que le digan, no, tú, no.
Pero al final de cuentas, cuando estemos delante del Señor, Él nos va a decir qué hicimos y qué dejamos de hacer. Pero mientras tanto estamos acá en vida como iglesia, por el amor que decimos, que profesamos los unos con los otros, por ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón, exhortémonos en amor. Que el orgullo no sea lo que nos domine, porque lo primero que hacemos es, ay no, me ofendió. Porque cuando nos dicen la verdad del pecado que estamos nosotros haciendo, y como no queremos dejar el pecado, nos ofendemos. Imagínense que de repente lleguen con usted y le digan, hermana, mire, o hermano, mire, usted es bien chismoso. Pero vienen y sacan la palabra de Dios, pero dice, mire, pero usted tiene la oportunidad de arrepentirse y cambiar su vida. Porque si usted es hija de Dios, no debería de mentir, no debería de ser chismosa. Pero ¿qué es lo primero que pasa cuando somos orgullosos? Ay, no, esa iglesia me tratan mal. Son mentirosos y ofenden a la gente y mejor me voy. Pero cuando nosotros exhortamos con amor y estamos dispuestos a recibir la corrección en amor, podemos cambiar. Y entonces vamos a hacer una iglesia diferente, porque aparte de que hacemos todo lo bueno que le agrada al Señor, dejamos de hacer aquello que desagradaba al Señor. Pero el problema es que la iglesia en general no quiere hacerlo, y nosotros somos entes, somos personas, somos individuos que podemos llevar el cambio, no solo en nuestra casa, en nuestra comunidad, sino que también en nuestra iglesia. Cambiar la manera en que vivimos, dejar de pecar deliberadamente, dejando por un lado o creyendo que Dios nos va a perdonar porque es su obligación perdonarnos, cuando realmente somos nosotros los que debemos de dejar de hacer eso porque desagradamos a Dios, porque ofendemos a Dios. Creemos entonces que porque hicimos algo, no, todo mundo lo hace. No, porque todo mundo lo hace no quiere decir que yo lo deba de hacer. Es que todo mundo peca. No, es que todos ahora en el mundo pues se unen, viven juntos y no se casan. No, pero eso no es bíblico. No, pero es que es una mentirita blanca. No hay mentiras blancas, todo es mentira. Y la mentira es pecado. Ay, hermano, es que esa es magia blanca, porque aparte no, magia, brujería, es lo mismo, es pecado. No queramos ponerle cositas bonitas al pecado. Ay, es que mentí porque una buena razón. No, no hay buenas razones. O mentimos o decimos la verdad. El problema es de que nosotros toleramos el pecado en nuestra propia vida y nos justificamos delante de Dios y delante de nosotros mismos diciendo, no, pero es que no soy tan malo. No, si estás pecando, estás en contra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Veamos Efesios 5:27, por favor. Vayamos Efesios 5:27. Por si había duda de lo que estaba diciendo, vean, aquí está en la palabra de Dios, cómo quiere el Señor vernos a nosotros. ¿Me dicen amén cuando estén en Efesios 5:22, por favor? Amén. 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, ¿quién? Jesucristo presentándose a sí mismo, ¿quién? A la iglesia, a su esposa. Una iglesia gloriosa que no tuviese, ¿qué? Mancha ni arruga. Pero dice también, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando dice aquí ni cosa semejante, entonces que puede haber una arruga de aquellas que le pasan, las hermanas cuando planchan aquellas camisas imposibles, ¿verdad? Le pasan la plancha, planchó, la levantan, se arrugó. Debemos de escudriñar también nuestra vida y saber en qué punto está en nuestra vida aquello que pedimos perdón y al rato otra vez volvemos a pecar. Cuando en Romanos 12:2 habla de que debemos ser transformados en nuestra mente para que podamos ver cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, es que cuando nosotros somos renovados, somos transformados, ya conocemos, ok, es que si hago tal cosa, entonces esto me lleva a pecar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ya no lo hago. Si voy con fulanito, con sutanito o con menganita y eso me hace pecar, no, mejor ya no lo hago.
Y entonces ya no estamos llevando el pecado. Entonces esa arruga imposible o cosa semejante va a ser quitada. Pero si nosotros seguimos en lo mismo, ¿verdad? Y en lo mismo, el pecado va a continuar. Y el problema es que el pecado continuo nos lleva a otros pecados. El pecado continuo nos lleva a cosas peores. No podemos tolerar entonces el pecado, hermanos. Debemos confrontar el error con amor. Sea tu esposo, sea tu esposa, sea tus padres, sean tus hijos, sea tu líder, sea quien sea, exhórtalo en amor. Porque entonces, si no lo haces, estás siendo partícipe del pecado porque lo conoces y porque sabes que lo que estás haciendo es incorrecto. Y si tú eres al que llegan con exhortación en amor, hermano, recíbelo. A veces son momentos colorados, son momentos en que se nos sube toda la sangre y nos baja y decimos, ¿y ahora qué digo, verdad? Recibámoslo en amor, porque el que nos lo está diciendo es porque nos ama y también puede ser un mensajero del Señor para que nuestra vida sea cambiada. Porque el que estemos dentro de una iglesia no quiere decir que seamos perfectos. Seguimos con problemas, seguimos con situaciones, seguimos con pecados en nuestra vida. Y a veces hay cosas que ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta y que estamos haciendo deliberadamente porque así nos enseñaron, porque así nos dijeron, pero resulta ser que eso ofende. Y cuando ofende es pecado. Entonces cambiemos, hermanos, y llevemos esa confrontación en amor, exhortación en amor, ¿sí? Debemos de llegar con el hermano con amor. ¿Cuál fue el problema de Tiatira? Es que ellos conocían cuál era el pecado, pero no se animaban a decirlo. Y vino Cristo y dijo, ustedes toleran a esta mujer. Ustedes toleran el pecado. Como dijimos, no todos participaban directamente de la inmoralidad y de la idolatría, pero muchos guardaban silencio ante el pecado. Ahora, veamos este ejemplo. Imaginemos todos nosotros vestidos totalmente de blanco, zapatos blancos, pantalón o vestido blanco, todos de blanco, pero blanco reluciente. Y vamos todos juntos caminando, así casi que abrazados todos juntos. Y de repente en el camino vemos que hay charcos y hay hoyos, ¿verdad? Y algunos se dicen, mira, cuidado, y todos esquivan, y todos van esquivando los charcos, todos van guardando sus ropas blancas. Pero de repente dentro del grupo alguno de nosotros, de los que les gusta brincar en los charcos, mira el charco y le dicen, cuidado, ahí está el charco. Sí, ya lo vi. Cuidado con el charco. Sí, ya lo vi. Y cuando llega, ¿qué sucedió? ¿Se manchó sobre él? Así es el pecado. Porque nos pueden estar diciendo desde este púlpito por la palabra del Señor qué cosas son pecado, pero aún así nosotros queremos seguir en el pecado, en ese mismo camino. Y somos buenos porque no nos importa cómo vamos y saltamos en el charco. Está bien cuando todos nos vamos mojando, ¿verdad? Así como esas tardes de lluvia cuando éramos jóvenes y pasábamos ahí charqueando. Solo cuando llegábamos pues nos regañaban porque los zapatos todos mojados y eran los zapatos para el colegio, ¿verdad? Para el día siguiente. Pero bueno, en este punto, si nosotros nos manchamos, no solo yo estoy manchándome, estoy manchando al resto. Por eso es de que esta iglesia tenía ese problema, porque tal vez el que pecó, en este caso el que falló, el que hizo a propósito fue el que brincó en el charco, pero el resto estaban viendo. Incluso, ¿qué pudieron haber hecho? Darle un su buen jalón, ¿verdad? Para que no saltara, pero no. Solo le dijeron algunos y otros, como voy suficientemente lejos, a mí no me va a salpicar, ¿verdad? Y que brinque, va. Pero al final de cuentas, todos salen manchados. Así que el problema es de que algunos guardaban silencio. Y así es también en la iglesia. Algunos guardamos silencio. Y el problema es que al finalizar llegamos a casa y viste tal cosa. Y empezamos a comentar el pecado del otro y en lugar de ayudar y exhortar en amor para que el otro salga de su pecado, nosotros solamente hacemos fiesta. Es la comidilla del almuerzo o de la cena. Y no ayudamos al hermano a salir del pecado.
Hoy en día muchas iglesias han caído en ese mismo error, porque en lugar de confrontar, ignoran el pecado. Y es pecado que debe ser confrontado dentro de la iglesia. Si algo sucede dentro de la iglesia debe ser confrontado en amor. ¿Cómo Cristo nos confrontaría a nosotros en amor? Dense cuenta. Primero nos elogia, después nos dicen que estamos fallando, después nos dice que si seguimos fallando, ¿qué va a pasar? Pero si cambiamos, nos dice qué es lo que va a haber, la promesa para los vencedores. Amén. Entonces debemos nosotros, como iglesia, no cerrar los ojos al pecado, ni mucho menos justificarlo, ¿verdad? Por amor a la inclusión o lo que sea. No justifiquemos el pecado. Y una cosa más, el pecado sin confrontación crece y se normaliza. El problema es que se vuelve normal y a todos lo toman como normal. Amén. Así que, hermanos, hoy nosotros vamos a poder ver que es necesario para nosotros que confrontemos el pecado, que nosotros hablemos con amor a los hermanos con los que servimos, con los que trabajamos y en nuestra casa. Y esto no tiene que ser una fiesta de decir, ay, yo le dije a fulano. No. Debemos de guardar el corazón de los hermanos. Porque así como a ti no te gustaría que por lo cual fuiste corregido sea de dominio público, porque te avergonzaría más y eso no es parte del amor de Dios, no lo hagas tú tampoco. Si crees que es necesario corregir a un hermano por su pecado, hazlo. Ten el carácter y pídele al Señor primeramente que te dé las palabras sabias para poder confrontar el pecado, para que entonces no seamos nosotros llamados como Tiatira. Tolerancia al pecado. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos revele a nosotros mismos en qué estamos fallando, qué estamos haciendo, qué toleramos nosotros. Que las marcas de la santidad en nuestra vida sean visibles. Pidámosle al Señor que la obediencia a Él sea algo que nosotros no pongamos en duda o no pongamos para después, sino que busquemos someternos a la voluntad del Padre. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, esta tarde, porque tú has venido, Señor, y dado un mensaje a nuestros corazones, a nuestras vidas como iglesia, Señor. De que hay cosas que nosotros estamos haciendo bien y que son agradables a ti, pero también hay cosas que no hacemos correctamente, Señor. La semana pasada tú nos llamaste a buscar nuevamente el primer amor. Y hoy nos llamas, Señor, a que no estemos tolerando el pecado, sino al contrario, vivamos en la santidad que tú nos llamas a vivir. Porque tú eres santo y nos llamas a que nosotros seamos santos para poder tener esa relación íntima contigo, Señor. Padre amado, que nosotros podamos apartarnos conscientemente del pecado, Señor. No que nos aislemos físicamente, sino que nosotros sepamos qué es lo que nos lleva a pecar y nos apartemos del pecado. Nos separemos del mundo en lo cual nos lleva a pecar. Padre amado, transforma nuestro carácter, Señor. Transforma nuestra vida. Ese carácter que tenemos que a veces es un carácter malo, porque no tenemos nosotros la capacidad de poder ir y hablar y parar el pecado, sino que nosotros permitimos que crezca y somos a veces partícipes del mismo pecado. Ayúdanos, Señor, a que entonces nosotros pensemos y actuemos diferente. Que nuestra mentalidad sea renovada por tu Espíritu Santo, Señor, y por tu palabra. Y que nuestras decisiones, Señor, reflejen el amor que tú tienes en nosotros. Padre amado, que podamos nosotros vivir en la comunión que tú quieres que vivamos contigo. Padre amado, que esta santidad a la cual tú nos llamas, Señor, nos lleve a una relación profunda contigo. Padre amado, que en esta vida en comunión contigo nos lleve a evitar el pecado.
que nos lleve, Señor, a no desear aquello que no debemos tener o aquello que otros tienen y nos provoca a nosotros problema en nuestro interior. Padre amado, que el fruto de tu Espíritu sea una muestra evidente en nuestras vidas, Señor. Porque la muestra de ese fruto es que tú gobiernas nuestra vida, que tu Espíritu Santo está en nuestro ser y está dando el fruto que debemos de dar. Que entonces nuestro carácter, Señor, y nuestras acciones van a reflejar una vida transformada. Porque si no hay fruto, es que no hay una transformación. Señor, llévanos a ser transformados. Llévanos, Señor, a ser renovados. Que nuestra vida sea cambiada totalmente, Señor. Que podamos decir que lo viejo ya pasó, que todas las cosas son hechas nuevas. Porque somos hijos tuyos, Señor. Padre amado, que nuestra vida en santidad sea prioritario, Señor. Que dejemos de amarnos a nosotros más que amarte a ti. Que dejemos de amar más al mundo y te amemos más a ti, Señor. Porque el mundo no nos va a dar salvación. El mundo no nos da libertad. El mundo no nos da provisión ni bendición. El mundo nos lleva a perdición. Señor, que nuestro ego no sea grande, sino que mengue, que disminuya y tú crezcas, Señor, en nosotros. Que seas tú gobernando en nuestra vida y no nosotros gobernando nuestra propia vida. Porque no sabemos qué queremos realmente para bien de nuestra vida. Mas tú, Señor, tú sí tienes planes perfectos para nosotros. Planes de bien y no de mal. Padre amado, que nosotros podamos primeramente erradicar, quitar, exiliar el pecado de nuestra casa, de nuestra vida. Señor, que nosotros seamos esa luminaria en medio de la oscuridad del mundo. Porque de nosotros fue quitado todo pecado, toda envidia, todo chisme, murmuración, todo pleito. Todas esas obras de la carne, Señor, sean quitadas de nuestra vida para que entonces nosotros lleguemos a tu presencia sin arruga y sin mancha. Y ahora como iglesia, Señor, como un grupo de creyentes, como un grupo de hijos tuyos que creemos y confiamos plenamente en ti, que nosotros seamos ejemplo para otros, para los demás, que puedan ver que aquí se ama, se sirve, se tiene fe, que prosperamos, que crecemos, pero que también no toleramos el pecado. Señor, inunda nuestra vida de amor, de tu amor, para que entonces podamos ir y en amor ayudar a nuestros hermanos, para que salgamos de las situaciones de pecado y todos podamos vivir en la santidad que tú nos llamas, Señor. Y hermanos, vivir en santidad no es una opción. Es un requisito para la vida del cristiano. Vivir en santidad no es ninguna opción. No es algo que si queremos tomamos o no tomamos. Es un requisito para nuestra vida en Cristo. Que vivamos apartados del pecado, pero apartados para el Señor. No justifiquemos la inmoralidad. No justifiquemos el pecado. No le cambiemos nombre. No pongamos nombres bonitos para quitar lo que realmente desagrada al Señor. Sino que veamos las cosas tal cual son a la luz de las Escrituras. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque hemos decidido servirte a ti y no servir al mundo. Porque hemos decidido servirte a ti y no servirle a las riquezas. Porque hemos decidido servirte a ti y no servirnos a nosotros mismos. Porque tú eres grande y poderoso. Porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Y porque queremos llegar a ese último momento delante de ti, Señor, con nuestras ropas de lino fino, limpias, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor,
por tu bendición, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por darnos tu palabra, Señor, por exhortarnos en amor, Señor, para cambiar nuestra manera de vivir y ser entonces nuevas criaturas, dejando de hacer aquellas obras que nos llevaban a muerte, sino ahora siendo, Señor, de acuerdo a tu voluntad y dando fruto, y fruto en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos. Amén, amén.